Y las movilizaciones estudiantiles de 2011 pusieron a nuestro país en la primera plana de algunos medios internacionales y además instalaron a la educación como un tema de debate no solo aquí en Chile. Y a propósito de este tema, la periodista Elizabeth Simonsen investigó y lanza hoy en Casa Observatorio Mala Educación, un libro donde se repasa la historia justamente de estas movilizaciones y otras cosas más. Por supuesto queremos conversar más sobre esta publicación y nos acompaña acá en CNN Chile su autora, que ya está con nosotros. Gracias por estar con nosotros, Elizabeth. Gracias por la invitación. Bueno, acá tengo el libro, más adelante lo vamos a mostrar en detalle. Mala Educación, me llama la atención este logo donde sale un signo peso con estudiantes, se me hacen cayendo sobre este signo. ¿Por qué o cómo se conformó este libro finalmente? Bueno, mira, la idea de este libro, yo llevo 5 años reporteando el sector educación desde donde trabajo, el diario La Tercera, donde soy editora de la sección educación. Y como en mi puesto tengo la certeza de que desde el movimiento Pingüino 2006, que fue tan trascendental también como a nivel de impacto mediático, ha habido muy poca investigación, muy pocos documentos escritos e incluso audiovisuales que hablen sobre los alcances que tuvo ese movimiento y sobre el estado de la educación en Chile y cómo se explica el malestar de los estudiantes. Yo me estuve fijando en el libro, bueno, tiene varios capítulos y se va haciendo primero una cronología que es la que uno conoce, pero me imagino que dentro de ello se va también haciendo un análisis más periodístico, si se quiere ver, sobre el fondo de esta movilización, ¿no? Hay varias cosas interesantes en este libro, por ejemplo, cómo se organizaron los estudiantes, que la primera toma surgió en Copiapó el 1 de junio, ya se cumplió un año en el Liceo Tecnológico Copiapó, cómo se organizaron las primeras reuniones que precisamente fueron organizadas por el Ministerio de Educación y el Instituto de la Juventud, el INJUV. Una de ellas, por ejemplo, un hotel céntrico que fue en diciembre de 2010, donde fueron convocados por estas dos organizaciones los dirigentes secundarios de todo Chile y ahí se conocieron y intercambiaron teléfonos y esa reunión fue clave para que después los chiquillos se articularan entre ellos. También se repasan todas las políticas que se han hecho en el sector en los últimos 30 años, desde la municipalización de la escuela hasta el estado en que está la educación pública hoy día. Claro, ya hacía mención sobre los capítulos, el descontento, que tiene que ver un poco con lo que tú nos decías, lo que hace que nazca esto, a tomarse los colegios, que fue el proceso que probablemente todos conocimos y que vimos a diario durante ese año, durante el 2011, el movimiento toma fuerza, la radicalización y el desenlace. A partir de la investigación que tú haces, ¿llegas a alguna conclusión respecto a si el desenlace fue finalmente el que esperaban los estudiantes? Mira, ha habido mucho anuncio en educación en el último año, muchos de ellos originados precisamente por el movimiento estudiantil de 2011. La mayoría de esos anuncios, sin embargo, tienen que ver con la educación superior, las becas que anunció el gobierno, en un principio la rebaja del CAE al 2% y ahora el nuevo crédito estatal que se anunció, donde se va a sacar además a la banca del tema. Sí. Todos esos anuncios, sin embargo, tienen que ver con educación superior. En educación escolar, que es el corazón del libro, hay bastante poco. Hay un proyecto de desmunicipalización enviado al Congreso, pero ese proyecto incluso estaba acordado con la oposición desde antes que se iniciara el movimiento. Y hoy día varios expertos, y no solo expertos, también gente del gobierno, ven que no tiene mucha viabilidad política. Recientemente ha salido una encuesta donde señala que el 51% de los alcaldes no está dispuesto a traspasar la administración de los colegios a otras entidades. Por tanto, a nivel escolar se ha avanzado bastante poco y yo creo que, y se dice en el libro al final, yo creo que todavía el sector camina un poco sobre las brasas. Un movimiento que podría resurgir, ¿y por qué te pregunto esto? Cuando uno piensa en este movimiento y en las masivas movilizaciones que se generaban, por ejemplo, se recordaba que no habían sido tan masivas durante, muchísimos años. Se logra esto, había antecedido quizás como una antesala y probablemente tú me lo puedes explicar mejor, que estás vinculada al área de educación, el movimiento pingüino, Revolución Pingüina. Después viene esto y, por ejemplo, tú me dices que enfocas tu libro en el área escolar y son precisamente los escolares los que después, por ejemplo, van a ser universitarios. Entonces, ¿podría resurgir estas demandas estudiantiles o la fuerza con la que se han manifestado? Yo creo que esa es una pregunta que está abierta. Tal vez este año
No se sabe. Igual el sector escolar, los chiquillos quedaron bastante, las escuelas emblemáticas sobre todo quedaron bastante dañadas en el sentido de que perdieron alumnos, hubo repitente, el sector municipal quedó bastante como resentido en ese sentido. Entonces tal vez este año, si es que resurge algo, no va a ser con la misma fuerza del año 2011. Sin embargo, yo creo que si no se da una solución pronta a esta discusión, quién administra la educación pública, qué va a hacer, qué va a suceder en el futuro, en el mediano plazo con la educación pública, yo creo que este es un tema que más temprano que tarde va a volver a resurgir. Elizabeth, van a lanzar hoy el libro que, bueno, nosotros lo mostramos acá, Maleducación, Historia de la Revolución Escolar, donde hemos un poco esbozado parte de lo que se trata. ¿Dónde van a hacer el lanzamiento? ¿Cómo va a estar disponible si alguien lo quiere hojear, lo quiere leer? Hoy día es el lanzamiento a las 19 horas en Casa El Observatorio, que está ahí en Las Tarrias con Villavicencio. Van a presentar Noam Titelman, que es el presidente de la FEUC, Mario Weissflut de Educación 2020 y Rodrigo Rivera, que es el vocero nacional de los secundarios. El caso de los secundarios o de los universitarios, representados por quien va a estar presente ahí, Noam Titelman, ¿leyeron el libro? ¿Conocen un poco en detalle? Sí, exactamente. Ellos leyeron el libro, quedaron bastante entusiasmados con el libro y van a ver también hartos secundarios de otros liceos hoy día en la tarde. Así que si quieren ir, invitados. Ahí vamos, exactamente. Buen libro entonces, aquí yo voy a ver en específico, un poquito más de 170 páginas para darle un vistazo al movimiento estudiantil, al trasfondo y también hacer un análisis a partir de lo que ocurrió en el 2011. Elizabeth, te quiero agradecer por haber estado con nosotros. Gracias a ti por la invitación. A ustedes gracias por acompañarnos en esta entrevista. Sigan en la sintonía de CNN Chile.